Imagina un niño que nació con todo en contra, pero que terminó convirtiéndose en la voz más querida de México. Un niño que aprendió a cantar para sobrevivir, que convirtió el dolor en música, el abandono en arte y la tristeza en esperanza. Esa es la historia de Juan Gabriel, el hombre que transformó sus heridas en canciones y que dejó un legado tan profundo que incluso hoy, décadas después, su voz sigue resonando en millones de corazones. Su nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez y nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Vino al mundo en una familia pobre, trabajando la tierra, sobreviviendo día a día, y desde su nacimiento la tragedia ya lo rondaba. Su padre, Gabriel Aguilera, perdió la razón tras un episodio traumático y fue internado en un hospital psiquiátrico, dejando a su esposa Victoria sola con 10 hijos que alimentar. La vida golpeó a Alberto antes de que pudiera entenderla. Victoria decidió mudarse a Ciudad Juárez para intentar sobrevivir, pero no podía cuidar de todos sus hijos. Llevó a Alberto al orfanato conocido como El Tribunal, donde creció rodeado de silencio, soledad y abandono. Y sin embargo, fue ahí donde encontró la chispa que lo salvaría para siempre. La música entre paredes frías y noches largas, Alberto descubrió que cantar era la única forma de hacer que el mundo dejara de doler. Una maestra lo escuchó un día y le dijo: «Cuando cantas, Alberto, se siente como si la tristeza se fuera». Esas palabras se quedaron tatuadas en su alma. A los 13 años, cansado de sentirse encerrado, escapó del orfanato. Sin dinero, sin familia y sin rumbo, se refugió en las calles, durmiendo en parques, estaciones de autobuses y donde se pudiera cantaba en bares, en cantinas de mala muerte, en la frontera, usando distintos nombres: Adán Luna, Alberto Valadez, hasta llegar al nombre que lo acompañaría toda su vida: Juan Gabriel. Juan, por el profesor que creyó en él. Gabriel, por el padre cuya ausencia definió su infancia, un tributo al amor y a la pérdida. Empezó a hacerse notar en Ciudad Juárez. Su voz era distinta, cargada de emoción, de nostalgia, de verdad. Cantaba como si su vida dependiera de ello, y en cierta forma sí dependía. En 1968, cuando ya parecía que su talento empezaba a abrirle puertas, la vida decidió probarlo de nuevo. Fue acusado injustamente de robo y enviado a la temida cárcel de Lecumberri. Tenía solo 18 años. Allí adentro, en uno de los lugares más oscuros de México, Juan Gabriel volvió a hacer lo único que sabía para no romperse: cantar. Cantó para los presos, para los guardias, para sí mismo. Escribió canciones en pedazos de papel, memorizó melodías para que no se le olvidaran. Un guardia al que todos llamaban el tío creyó en él y lo ayudó a recuperar su libertad. Cuando salió, no salió derrotado. Salió decidido. Se presentó en la disquera RCA, donde por fin le dieron la oportunidad que tanto había esperado. En 1971 lanzó su primer álbum, El Alma Joven. Y en ese disco venía una canción que, sin saberlo, se convertiría en un himno popular: No tengo dinero. Era una canción sencilla, pero poderosa. Una declaración de su vida entera. El país entero la adoptó. Juan Gabriel había nacido oficialmente. A partir de ese momento su ascenso fue meteórico. Su estilo único, dramático, emotivo, honesto, conquistó a todos. Cantaba como hablaba, sentía como escribía, vivía sin máscaras. No tenía miedo a ser diferente, a vestirse con colores, a moverse con libertad en una época donde eso era visto como una provocación. Pero él no provocaba, él era auténtico. Y esa autenticidad lo volvió irreemplazable. Compuso más de 1800 canciones, canciones que se volvieron parte del alma mexicana: Querida, Hasta que te conocí, Abrázame muy fuerte, Siempre en mi mente, y tantas más que es imposible contarlas. Sus letras hablaban del amor, del desamor, del abandono, de la esperanza. Cada canción era una confesión, otra cicatriz abierta convertida en poesía. Y cuando trabajó con Rocío Dúrcal, crearon una de las parejas musicales más icónicas de la historia de la música en español. Juntos hicieron Déjame vivir, Fue un placer conocerte y, por supuesto, Amor eterno. Amor eterno no fue una canción cualquiera. Fue una despedida. Fue un grito, fue una oración. La compuso tras la muerte de su madre, Victoria, la herida más grande de su vida. Cada vez que la interpretaba, el escenario se convertía en un altar, y la audiencia lloraba con él.
Juan Gabriel nunca dejó de ser ese niño que la perdió demasiado pronto. Su carrera lo llevó a los escenarios más importantes del continente, desde Las Vegas hasta Buenos Aires, desde teatros pequeños hasta el majestuoso Palacio de Bellas Artes, donde rompió las barreras entre la música clásica y la música del pueblo. Fue el primer artista popular en presentarse allí. Para muchos fue una ofensa. Para México fue justicia poética. El niño pobre, discriminado, abandonado, cantando en el corazón más prestigioso del país. Y aún así, detrás de las luces, Juan Gabriel vivía con una nostalgia profunda. Muchos decían que era un hombre alegre, pero quienes lo conocían sabían que su alegría era su escudo. Pasaba noches enteras escribiendo, componiendo, recordando. Fue un hombre libre en una época que castigaba la libertad. Nunca confirmó nada sobre su vida personal porque no necesitaba hacerlo. Le bastaba con existir, y existir ya era suficiente revolución. Con el paso del tiempo se convirtió en un mito viviente. Cada concierto era una celebración colectiva. Sus coreografías, su energía, su entrega absoluta hacían vibrar a miles. Era imposible no emocionarse cuando gritaba «Arriba Juárez», o cuando extendía los brazos como si pudiera abrazar a todo el público a la vez. Pero el destino, una vez más, tenía un giro inesperado preparado. El 28 de agosto de 2016, mientras estaba de gira, Juan Gabriel murió inesperadamente en Santa Mónica, California. Tenía 66 años. La noticia paralizó a México. Las calles se llenaron de veladoras, de flores, de personas cantando sus canciones a todo pulmón. En Bellas Artes, miles hicieron fila para despedir al divo de Juárez. Era como si todo un país hubiera perdido a un amigo, a un confidente, a un pedazo de su propia vida. Pero Juan Gabriel nunca se fue del todo. Sus canciones siguen vivas en bodas, funerales, serenatas, fiestas, karaokes y corazones rotos. Sigue presente en cada mamá que escucha Amor Eterno, en cada enamorado que canta Querida, en cada persona que encontró consuelo en su voz. Porque Juan Gabriel no escribió canciones, escribió emociones. Más de 100 millones de discos vendidos, más de 1,800 composiciones, décadas de presentaciones inolvidables y un legado que no conoce fronteras. Él mismo lo dijo una vez: lo que se ve no se juzga. Y lo que el mundo vio fue a un artista irrepetible, a un hombre valiente, a un alma joven que nunca dejó de brillar. Dicen que los grandes artistas no mueren, que mientras alguien cante sus canciones, siguen aquí. Y si eso es verdad, entonces Juan Gabriel está más vivo que nunca, porque cada vez que alguien entona una de sus melodías, el niño de Parácuaro renace. El joven de Juárez vuelve a cantar. El hombre que convirtió su dolor en arte vuelve a abrazar al mundo con su voz. Juan Gabriel fue más que un cantante, fue una historia de amor, de lucha y de magia. Y mientras exista un corazón dispuesto a sentir, él seguirá vivo.